Es integral, dice, es una integral como función de acumulación con sumas de Riemann. ¿Por qué se llama función de acumulación? Porque en esta integral no tenemos un número aquí arriba. Tenemos una variable, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver cómo funciona con este. Aquí tengo dos deslizadores. Uno es la cantidad de elementos que le estoy poniendo a la partición, es n. Y este lo que hace es mover el intervalo sobre el cual voy a estar hallando las sumas de Riemann, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a poner n con 100. Un poquito. Ok. Vamos a ir hasta... Y aquí, conforme va avanzando el valor de m, se va cubriendo la integral, ¿ok? Llego hasta acá. Ok. Quiero que se fijen cómo va avanzando la forma en que se va llenando la integral. Acá, ustedes van a pensar en este valor de t que me está pidiendo la integral como una partícula que se va a mover a lo largo del eje X, ¿sí? La integral desde A, en este caso es 1, hasta t. Y t puede tomar cualquiera de estos valores, ¿sí? Hasta 1, aquí es menos 1 y aquí es 1. Entonces, desde menos 1 va avanzando la t hasta 1. Y entonces, conforme va avanzando, se va encontrando el valor de la integral. ¿Y qué es lo que sucede? Se está acumulando la suma de Riemann poquito a poco. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros tenemos esta integral, aquí está la X, 0, el eje X, el eje Y, y entonces empieza desde 0 y va avanzando la t sobre el eje X. Obviamente aquí t es mayor que 0. Y entonces el valor de la integral empieza a avanzar también, ¿sí? Y para cada valor de t, nosotros lo que obtenemos es un número diferente. Esto que está aquí se puede ver como una función que depende de la variable t. Recuerden que una vez que yo dé t, g de 1, por ejemplo, entonces voy a tener de 0 a 1 x diferencial de x. Si tengo g de 2, voy a tener de 0 a 2 x diferencial de x. Y estos que están aquí son números. Entonces, esto que está aquí es la llamada función de acumulación usando las sumas de Riemann, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, estamos definiendo a través de esta integral otra función, porque a cada valor que tomemos le asociamos un número. Es decir, g también tiene la forma de r en r y está definida desde t hasta la integral de 0 a t de x diferencial de x. Y esa es una forma de definir una función cuya regla de asignación es una integral. ¿Sale? Es lo último que me faltó ayer.
Eso es lo último de este. Ayer ya vimos todo lo que son las sumas de Riemann. Dijimos que es el área cuando las funciones son positivas y cuando nosotros tenemos las sumas de Riemann y tomamos el límite, es así como definimos la integral definida. Bien. Hoy vamos a hablar de en qué momento yo puedo hacer eso. Es decir, en qué momento tengo yo funciones que realmente puedo integrar. Y son los teoremas sobre la existencia de la integral definida. Vamos a trabajar con la integrabilidad de funciones, ¿sí? Esos son los 3 teoremas de existencia. En los teoremas, recuerden que tengo las hipótesis, si f es continua en AB, entonces f es integrable en AB. Este es el teorema. Si f es continua en AB, entonces f es integrable en AB. Eso significa que para todas las funciones continuas yo puedo encontrar este valor. Que esto pues es a través del límite de las sumas de Riemann. ¿Ok? Con las funciones continuas logramos abarcar muchísimas funciones, abarcamos un amplio espectro de funciones, pero no son solo las únicas que pueden ser integrables. Aquí lo único que me dice es que si es continua, la puedo integrar. ¿Cuáles otras también puedo integrar? Sería la pregunta. Bueno, aquí tenemos otras. Si f es acotada en AB, esto es, existe un número m mayor que 0 tal que la función está entre estos dos números para todo valor en el intervalo AB, y la función es discontinua en un número finito de puntos, entonces f es integrable en AB. ¿Ok? Ese es el teorema. Si f es acotada en AB y la función es discontinua en un número finito de puntos, entonces f es integrable en AB. ¿Qué significa que sea acotada? Que se puede encerrar entre dos números. ¿Ok? ¿Y qué significa que sea integrable? Que existe la integral de AB de f de x diferencial de x. ¿Sale? Y el tercero me dice, si f es una función monótona y acotada en AB, entonces f es integrable en AB. Esto es, la integral de AB de f de x existe. Estoy hablando del intervalo cerrado AB. En la siguiente unidad vamos a hablar de intervalos más generales. Ahorita este A y este B son números. Entonces, ¿cuándo una integral existe? Cuando la función que estoy integrando es continua, cuando es acotada con una discontinuidad en número finito y cuando es monótona y acotada. ¿Sí? ¿Cuáles son estas funciones? Una función continua es de este estilo, las lineales, las parabólicas, esta es una cúbica, el seno y el coseno que ustedes conocen. Todas las funciones continuas con las que ustedes han trabajado son integrables. Luego, cuando se habla de funciones acotadas con un número finito de dos discontinuidades, ese es el intervalo AB. ¿Sí? Dentro de ese intervalo, ustedes pueden definir funciones a trozos con un valor diferente en cada intervalo. En este caso es de menos 10 a 5. En este caso es de menos 5 a, más o menos por acá, a 2. Y de 2 a 5 tiene otras funciones, ¿sí? Este es F1, este es F2 y este es F3. El número de discontinuidades finitas significa que es un número que puedo contar o que es un número que está en los naturales, el número de discontinuidades, ¿ok? Y además que está acotada. Aquí tengo un número positivo en donde m y por acá está menos m. Estos dos números tienen
son las cotas, acotan, estos dos números acotan a toda la función, ¿ok? Entonces, F1, donde X está en un intervalo, X está en otro intervalo, y X está en otro intervalo, ¿sí? Bueno, aquí A1 es igual a A y D1 es igual a B. Bien, entonces se definen en tres diferentes, pueden ser más Fn de X, ¿sí? Y nosotros vamos a tener aquí este tipo de funciones y estas también son integrables. ¿Qué va a suceder con ellas? Lo vamos a ver con los teoremas, pero nosotros vamos a ver que un intervalo de integración lo podemos dividir en pedazos de integración en los siguientes teoremas. Ahorita solamente me están diciendo que puedo trabajar con ellos, no me están diciendo cómo voy a trabajar con ellos. El cómo me lo dan los teoremas que siguen en la unidad 2. Ahorita es, ¿puedes o no puedes? Vamos a checar. ¿Es una función acotada con un número finito? Sí, sí puedo. ¿Es una función continua? Sí, sí puedo. Y el otro es integrabilidad de funciones monótonas y acotadas en el intervalo AB. Entonces, esta es una función monótona, pero no está acotada. Es una función que crece. Entonces, estas requieren, cuando existen, requieren una definición diferente. ¿Cuáles son las funciones que son acotadas y que son monótonas? Las llamadas asíntotas, horizontales, ¿sí? Entonces, esta es una función que es creciente y que está acotada en el intervalo AB, ¿ok? Yo la tengo acotada. Esta también es una función monótona creciente y en el intervalo AB está de aquí, aquí, está acotada. Si yo considero B aquí, es una vertical, entonces no puedo asegurar que existe, necesito buscar otra forma, ¿ok? Entonces, son las monótonas que están acotadas dentro del intervalo que me están dando de integración, ¿ok? Voy a borrar aquí esta. Un momentito, ahorita la dibujo otra vez para que se vean bien. Entonces, esa es una función creciente. Si yo tomo A y B como estas, la función sí está acotada. Pero si tomo B como esta, aquí la función no está acotada. Entonces, no puedo asegurar que existe. Solo puedo asegurar que existe cuando la B no alcanza el punto de la... ¿sí? Si yo, ahora voy a dibujarlo de otro color. Si yo tomo una en donde tenga mi asíntota horizontal, mi función es monótona, entonces los intervalos AB que yo esté tomando, veo que también acotan la función, ¿verdad? Entonces estas también son integrables, ya sea monótona creciente o también las monótonas decrecientes, ¿sí? Entonces, si yo te doy una función y te pregunto, ¿es una función integrable? Vas a venir a estos teoremas y vas a checar, ¿es una función continua? Sí, sí es, entonces sí es integrable. ¿Es una función acotada con discontinuidad en un número finito de puntos? Sí, sí es. Entonces esa
integrable. Es una función monótona y acotada. Monótona es creciente o decreciente y además acotada en el intervalo. Sí, sí es. Entonces es integrable. ¿Ok? Esto es importante. Todas estas están en el intervalo. Las condiciones de la función tienen que estar en el intervalo de integración. ¿Sale? Bien. Este es un ejemplo de función que no es integrable. La función de Dirichlet es discontinua en todos sus puntos. ¿Ok? Entonces, f de x es 1 si pertenece a los racionales y 0 si pertenece a los irracionales. Ese es un tipo de función que no es integrable. Las funciones cuando se trabajan en la computadora no puede generar números irracionales. Entonces, si yo te doy una función que puedas tú generar en una computadora, normalmente es una función integrable. Entonces, por eso sirve saber que hay funciones y que hay elementos que no se pueden representar en la computadora y tienes que hacer estudios matemáticos. Bien, son 5 puntos sobre la unidad 1 por la prueba de esto. ¿Ok? Son 5 puntos extra. Entonces, no es integrable. Es la prueba de esta y otro ejemplo. Son 2 puntos a entregar. Y en este caso son o los 5 puntos o nada. Es decir, o me entregan la prueba correcta, completa y otro ejemplo, tienen sus 5 puntos. Si no me lo entregan correcto o no tienen el ejemplo o no está completa la prueba, no hay puntos. ¿Sí? En este caso no es negociable. Bien. Entonces, ese es el último tema de la unidad 1. Con esto acabamos la unidad.
Vamos a repasar un poquito. En la unidad 1, la competencia es calcular integrales definidas mediante el enfoque de sumas de Riemann y propiedades básicas de la teoría de integración de manera correcta, clara y ordenada. ¿Sí? Vimos en la secuencia de contenidos, la sección 1 es la antiderivada de la integral indefinida. Conocimos la razón de cambio, la definición de antiderivada, la integral indefinida, las antiderivadas básicas, las propiedades de antiderivación y el plano fase. Calcular la antiderivada de una función mediante propiedades de la derivada de manera correcta. ¿Ok? Después, en técnicas de integración, voy a poner más grandecito. En técnicas de integración, checamos el cambio de variable o sustitución, integración por partes, descomposición en fracciones parciales, integrales trigonométricas y sustitución trigonométrica. Calcular integrales indefinidas mediante las diferentes técnicas de integración de manera correcta. Esos dos ya los cubrimos. El área y la integral definida. Calcular sumas de Riemann e integrales definidas de manera correcta y ordenada. La idea intuitiva de área, las sumas de Riemann, áreas de funciones positivas con sumas de Riemann, definición de integral definida con el enfoque de Riemann, integrales de funciones con sumas de Riemann, integral como función de acumulación con Riemann. ¿Sí? Determinar la integrabilidad de una función por medio de la definición y los teoremas de existencia de manera correcta y ordenada, que es lo que acabamos de ver, los teoremas sobre la existencia de la integral definida. Y es la integrabilidad de funciones continuas en el intervalo AB, integrabilidad de funciones acotadas con un número finito de discontinuidades en el intervalo AB, integrabilidad de funciones monótonas y acotadas en un intervalo AB, y ejemplos de funciones no integrables. Este es el último punto del DADA 2, y son prácticamente lo que les voy a poner, preguntas de falso o verdadero o completar, ¿sí? Entonces, y el ejemplo, encontrar funciones que no sean integrables, ese ejemplo se los estoy dando como puntos extra, hacer esa prueba y los ejemplos. Bien, todo eso es lo que ya vimos. Lo que sigue en la siguiente clase es, vamos a revisar, vamos a repasar rápidamente lo que yo observe en las preguntas abiertas, por dónde están avanzando. Y de ahí ya partimos a la unidad 2, propiedades de la integral definida, que es aquí donde están los teoremas que les comenté hace un momento. El teorema fundamental del cálculo, esta es la parte más importante del curso, ¿sí? Muy importante. Después vienen las técnicas de integración por la integral definida, que son las anteriores, nada más utilizando el teorema fundamental. Tiene esta es nueva porque tiene que ver con los límites de integración. Y vienen las definiciones de las integrales impropias, y esa es la extensión de la integral definida. De lo que nosotros ya sabemos hacer aquí, vamos a generalizarlo a las integrales que son más difíciles de encontrar. A eso se les llama integrales impropias. Con esto es lo que vamos a terminar la segunda unidad. Eso es lo que sigue del curso. ¿Sale? Entonces, ya este fin de semana inicio la calificación de sus tareas, y el lunes hago retroalimentación rápidamente y presento todos los teoremas que están en una sola hoja. Puse todos los teoremas y les voy a mostrar cómo funcionan y hacemos ejercicios.
Bien, hasta aquí queda la clase de hoy. Si tienen alguna duda o algo específico que quieran. Ok, no quiero guardarlo. No, maestra. Nada. Entonces, Maestra, el examen va a ser en Webwork. mande. El ¿Alguien me examen va a escucha? ser en Webwork. Todavía no sé. Cada vez que hago un examen lo tengo que diseñar sobre lo que yo vea en las tareas. Y pues como el sello de humor. Así que todavía no he hecho el examen, pero sí tengo que pensar muy bien cómo hacerlo por lo que les dije hace un rato. ¿Sale? Como va a ser todo el día, no puede ser un examen normal. Tiene que ser un examen a libro abierto, tiene que ser un examen que evalúe que realmente saben los conceptos y y que les ayude a ustedes a aprender también. O sea, los exámenes no solamente son de evaluación, también son de aprendizaje. En algunos exámenes pues vienen conceptos definidos con los que ustedes tienen que trabajar con lo que ya saben. Entonces, dependiendo de hacia dónde quiera yo dirigir el examen, lo diseño. ¿Sí? Entonces, realmente no te puedo decir ahorita cómo va a ser el examen o qué va a traer, porque no lo he diseñado. Y en general no digo que va a venir, ¿sabes? Y voy a ver si uso la plataforma, cómo usarla de manera adecuada. ¿Sí? Bien. Creo que es todo. Ay, seguí grabando. Vamos a detener la grabación.